Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la excreción humana para grado octavo y noveno. Para ello vamos a realizar la disección de un riñón de res. Vamos a mirar, este es un riñón de vaca, entonces observemos bien que el riñón tiene acá un tejido graso, tejido conectivo graso, acá en la parte, por esta parte tiene un tejido conectivo laxo que es el que lo recubre totalmente. Recordémonos que los tejidos conectivos son tejidos de unión. Entonces esta parte que nosotros vemos acá externamente constituye la corteza de un riñón normal. El riñón de res es muy similar al riñón del hombre. Entonces, esto es la corteza y acá adentro iría la médula. En la parte exterior del riñón nosotros podemos observar acá que al levantar este tejido, entonces podríamos observar por acá, esto constituye la pelvis renal, constituiría la pelvis renal, de acá iría al uréter, finalmente a la vejiga, y de la vejiga irá a la uretra. Entonces, ¿qué función cumple el riñón humano o el riñón en los animales? También es similar. Acordemos que el hombre está clasificado dentro del reino animal en los mamíferos. Entonces, ¿qué función cumple? Cumple la función de excreción y de la homeostasis o el mantenimiento del equilibrio del cuerpo. Entonces, ¿excreción de qué? Excreción de las sustancias de desecho. En el riñón es donde se filtra la sangre para permitir que ésta pueda circular por todo el cuerpo. Él permite limpiar la sangre y en ese proceso se forma la orina. Entonces vamos a mirar, vamos a abrirlo, hacer un corte longitudinal, lentamente lo vamos a observar con mucho cuidadito. Vamos a ir abriendo. Acordémonos que estos tejidos son delicados, que nos toca con cuidado. Aquí estaríamos haciendo un corte longitudinal del riñón para mirar a ver qué podemos observar. De nosotros, esta parte que nosotros podemos observar al levantar acá, la médula es la parte blanca interna. Vamos a observar acá estas estructuras que me formarían lo que son las pirámides de Malpighi. Esta partecita que podemos ver acá son las pirámides de Malpighi. ¿Qué función cumplen o cómo se forman? Entonces, recordémonos que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Acá podemos ver una exactamente. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Y la nefrona, ¿cómo se forma? El riñón tiene millones de estructuras de estas. Entonces, la nefrona, ¿cómo se forma? Cuando nosotros tenemos el riñón acá en la pelvis, a través de la pelvis renal entran las arterias que se van a ramificar. Entonces, entra la arteria aferente que se va a ramificar formando el glomérulo. El glomérulo a su vez se recubre de la cápsula de Bowman y el conjunto me forma esta estructura que son las pirámides de Malpighi. Acá dentro de esta estructura es donde ocurre la filtración de la sangre. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de filtración de la sangre? El proceso de filtración ocurre dentro de esta estructura que es el corpúsculo de Malpighi, dentro de el glomérulo ocurre la filtración y que entra a través de la arteria aferente. Entonces, a través de la arteria aferente entra lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas,
todo el contenido de la sangre, y también entra agua, los resultados de los procesos metabólicos, especialmente las proteínas, urea, creatinina, iones de sodio, de calcio. Entonces todo viene acá y ocurre el primer proceso, que es la filtración. Luego de la filtración, ¿qué pasa? Pasa a través de un tubo contorneado que tiene forma de asa de L, se llama asa de L. Ahí ocurre otro proceso de filtración y finalmente va a ocurrir una secreción. Entonces, antes de salir todos estos procesos, sale la sangre a través de la arteria eferente. Va a salir la sangre que ya ha sido filtrada en el primer proceso, en el segundo, en el tercero, salen a través de la arteria eferente. ¿Por dónde? Acá, a través de los cálices mayores, cálices menores, pasa a la pelvis renal y sale al uréter. Del uréter iría a la vejiga, donde se almacena hasta formar aproximadamente 350, 500, 400, dependiendo de cada organismo. Se va a acumular allí la orina, que finalmente, cuando la vejiga está llena, mediante el proceso de la misión, es expulsada a través de la uretra. Entonces, estas son las partes principales de un riñón. Entonces, acordémonos acá. La parte externa, que es la corteza recubierta por tejido conectivo. La parte interna, que constituye la médula, es toda esta estructura que nosotros vemos acá. Y estas estructuras que se me forman acá, que son los corpúsculos o pirámides de Malpighi. Son estas estructuras que nosotros podemos ver acá. Entonces, aquí hay millones y millones de nefronas, que son las que me van a formar la orina y me van a filtrar la sangre. Entonces, función del riñón, ¿cuál es? Entonces, la filtración de la sangre es el que se encarga de purificar nuestra sangre y devolver la sangre prácticamente limpia a nuestro cuerpo. De ahí la importancia de consumir abundante agua y de cuidarla. Aproximadamente en un proceso de orina, pues sale 90-95% de agua, creatinina, los resultados, la urea, los resultados de los procesos metabólicos, y algunos iones también salen en la orina. Y cuando hay infecciones puede salir hasta residuos de sangre. Bien, entonces este es el riñón. Recordemos, riñón, corteza y médula. Además, en el riñón también ocurren otros procesos, porque acá hacia la parte superior entonces van las glándulas suprarrenales, que segregan hormonas a nuestro cuerpo. Entonces, hormonas como las hormonas corticoides y las hormonas que nos permiten los estados de alerta. Esta sería la función básica de un riñón. El riñón humano es casi similar al riñón de los mamíferos. Entonces, está el de cerdo, está el de vaca. Este es un riñón de vaca y cumple básicamente las mismas funciones. Aquí podemos observar el sistema urinario completo. Entonces, lo que les decía ya en el riñón, aquí vemos tenemos dos riñones en nuestro cuerpo. Vemos la arteria aorta, a través de la cual pasa la sangre y se va a ramificar hasta entrar por la pelvis renal a través de la arteria aferente para salir por la arteria eferente. Y esta es la vena cava. Entonces, también el riñón tiene arterias y tiene venas que van a la vena cava principal. Entonces, tenemos dos riñones, los uréteres acá en esta parte, que son los túbulos a través de los cuales pasa la orina una vez formada, y esta es la vejiga urinaria, que almacena el líquido o la orina producida y finalmente sale a través de la uretra. Aquí podemos ver nosotros entonces lo que es la nefrona como unidad funcional. Entonces, a través de la arteria aferente dijimos que entra la sangre, la arteria se va ramificando en varias arteriolas hasta formar una especie de ovillo, que sería este. Este sería el ovillo que me forma para finalmente ser recubierto con una cápsula que va a formar la cápsula de Bowman, y entre los dos me formarían los túbulos de Malpighi que veíamos en el riñón. Tenemos acá un tubo contorneado, todo esto. Acá vemos
el tubo contorneado. Todo esto es un tubo contorneado y aquí forma el asa de N. Entonces acá en la primera parte donde ocurre el proceso de filtración, viene la sangre acá es purificada y sale a través de la arteria eferente. Entonces, ¿qué sale? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el agua que requiere y ocurre la primera filtración. En la medida en que esa sangre va pasando, ocurre otra filtración y finalmente va a ocurrir un proceso de secreción para ir ese líquido a un tubo colector donde va a pasar a la pelvis renal, finalmente a los uréteres y a la uretra. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Cualquier duda, inquietud, entonces en el transcurso de la clase estaremos resolviendo. Muchísimas gracias.